cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como le habíamos explicado, anunciado, hoy día 21 de enero, Día de la Altagracia, de Nuestra Señora de la Altagracia, vamos a tocar el tema de el por qué el licenciado Danilo Medina, expresidente de la República, al igual que el doctor Leonel Fernández, no deben optar por un periodo presidencial en el 2024. Vamos a explicar eso y quisiéramos que viéramos estas explicaciones al margen de cualquier emocionalismo político, sin emoción. Vamos a verlo con la razón de la historia. ¿Por qué ellos, después de haber sido uno presidente 3 veces y otros 2 veces, no deben optar en este periodo 2024 a la presidencia de la República para romper con el mesianismo político y dar oportunidad a que se abran las puertas de la democracia y la transparencia a lo interno de los partidos para que surjan los candidatos y candidatas a cargos electivos en las próximas elecciones que funcione en base al mandato de la ley y no al mandato de los intereses particulares que se crean cuando hay gobiernos mesiánicos, cuando hay gobiernos de personas que creen que sin ellos el mundo no sigue girando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a explicarles las razones. Nosotros, por ejemplo, los miembros de la Fundación de Militares Constitucionalistas, que nos hemos preservado para conservar la paz política en la República Dominicana, que nos hemos conservado para servir de guardián al fortalecimiento del sistema democrático, puesto que se hizo una revolución que no queremos que vuelva jamás. No queremos más guerra en el país, queremos la paz, pero solamente puede desaparecer la guerra cuando se cumplen con los principios y fundamentos de la paz, que es el respeto al derecho ajeno, que es el respeto a la constitucionalidad, que es el respeto a la ley, a las buenas normas, buenas costumbres. Cuando impera entonces la anarquía, cuando los que dirigen al país son los primeros que representan la anarquía, entonces no hay esperanza. Nosotros nos hemos preservado, rescatando la memoria de Abril, la memoria histórica del país, y tratando siempre de que todas las actuaciones que se vayan a hacer desde el Estado tomen en cuenta los principios cívicos, éticos, morales, patrióticos, de conocimiento del Estado que hay que tener para ser un político. La gente ha creído erróneamente que un político es una persona que improvisa, que es una persona que trabaja para lograr el poder y hacer lo que le da la gana, llenar vacíos existenciales. No. Un político debe de ser una persona que esté formada para tener la disciplina necesaria de que se cumplan con los fundamentos de la democracia. Si no, no funciona. Es igual que usted es un mecánico. Si usted cuando va a arreglar un vehículo no sabe arreglar el motor, por ejemplo, y lo confunde con la transmisión, el vehículo nunca va a arrancar. Pues en un país también, los que dirigen el poder tienen que ser personas clase aparte, en términos de la disciplina y el orden, el sentido del orden que tengan. Por ejemplo, el conocimiento de la historia. Conocer la historia dominicana nos dice a nosotros por qué razón, por ejemplo, el licenciado Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández le harían un gran favor al país con no ser candidatos. Si son candidatos, le van a hacer un favor a los grupos que están con ellos, porque los líderes que tienen temperamento mesiánico tienen que conformar entonces obligatoriamente un equipo de clientelista político que se convierten en servilistas para poder tener los privilegios por lo que la gente insaciable e insatisfecho siempre nunca está conforme. Entonces andan detrás de alguien, se le arrodillan a quien sea para poder manejar los privilegios que necesitan y tener el dinero que ellos quisieran tener,
para malgastarlo, para comprar voluntades, para comprar el amor de una mujer o de un hombre. No, 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 no. El político tiene que ser una persona desprovista de todas esas debilidades. Nunca pensando en que vamos a ser perfectos, pero por lo menos reunir condiciones necesarias para poderle cumplir a la sociedad que le ha dado su voto, que le ha dado su confianza. Conocer la historia es importante porque, por ejemplo, la Revolución Constitucionalista le dice las razones, le dice a Leonel Fernández y Danilo Medina que ellos deben aguantarse. ¿Por qué la Revolución de Abril ordena eso? Bueno, porque cuando usted se da cuenta que la Revolución de Abril fue en contra de la corrupción que había en el gobierno del triunvirato, a pesar de haber derrocado el gobierno de Bosch, a pesar de haber violentado la voluntad popular, también entonces había una corrupción. Esa corrupción divide las Fuerzas Armadas y es lo que facilita el estallido, con la contundencia que se dio y con el respaldo popular que tuvo ese estallido de la tarde del 24 de abril de 1965, cuando un grupo de soldados dirigido por el capitán entonces Mario Peña Tavera se levanta y apresa al jefe de Estado Mayor y su grupo y llama a Peña Gómez llama al pueblo y el pueblo se lanza a la calle y arranca la guerra civil prácticamente, porque la solución que hubo de poner a un presidente en lo que viniera Juan Bosch, presidente provisional, Molina Ureña, que fue rechazado por la embajada americana, entonces provoca el estallido de la guerra civil. Ese estallido de la guerra civil hasta el 27 de abril, porque el 28 comienza la guerra patria, porque los vencidos de San Isidro llamaron a las tropas norteamericanas y ellas invadieron, y a partir de ahí hubo una resistencia a ellos y eso se convierte en guerra patria. Bueno, pues mire, la heroicidad del pueblo dominicano básicamente en contra de la corrupción se da de una manera increíble. Ahí surge la figura de Francisco Alberto Camaño Deñó. Nosotros hemos dicho que la revolución tuvo su origen, su impulso por actuar en contra de la corrupción que había. Eso hemos dicho siempre los militares constitucionalistas. Pocos más lo dicen, lo admiten, pero la gente no asume la responsabilidad por temor a represalia, por el temor que se sembró aquí después de la revolución. Mucha gente quedó con miedo. Pero ayer oímos nosotros al director del programa Aeromundo, a Guillermo Gómez, una persona acreditada en el país hace muchos años con su programa, que se mantiene firme. Pues nosotros oímos de la voz de esa persona decir por qué la corrupción provocó el levantamiento de abril. Y queremos que lo oigan en un minuto, para que entendamos los dominicanos que la corrupción tiene el punto más alto de lucha justamente con la Revolución de Abril de 1965. Repetimos, la corrupción ha tenido su punto más elevado de lucha con el inicio de la Revolución de Abril de 1965 y en la actualidad que es perseguida por este gobierno de Luis Abinader de una manera sistemática, donde ya hay mucha gente presa y donde habrá muchas personas juzgadas y donde muchas serán sentenciados, que es el gran trabajo que se está haciendo aquí, que es tal vez el cambio más importante, la actitud que se ha dado gobierno alguno. Entonces, vamos a escuchar al periodista Guillermo Gómez y su enfoque sobre la revolución y la corrupción. Adelante. ¿Saben ustedes por qué surgió la revolución del 24 de abril? Por la división en las Fuerzas Armadas, por la corrupción en las cantinas militares, por los negocios, por la corrupción de ese gobierno de facto que patrocinaba con los militares. Eso fue lo que causó primero la división y luego vino la lucha por la Constitución del 63. Entonces, los expresidentes tienen que rendirnos cuenta. Y qué bueno que viene esa ley de extinción de dominio, donde tendrán que rendir cuenta todos, como cualquier ciudadano, porque los expresidentes de la República
pasan a ser ciudadanos comunes como yo, como tú y como todos. Bien, escuchado ya esas palabras que ayudan a mejorar la condición de interpretación de aquel acontecimiento, nosotros le decimos, por ejemplo, al expresidente Leonel Fernández y al expresidente también Danilo Medina, le repetimos que por el bien del país ellos no deben de postularse. Algunos me han dicho que Danilo Medina ya no se puede repostular porque lo que ocurrió en la modificación de la Constitución del 2015 se lo prohíbe. Bueno, él lo sabía en el 2019 y 2020 y sin embargo quería que lo reeligieran. Él lo sabía. Cuando no puede continuar, en lugar de darle poder a los candidatos del partido que venían haciendo su campaña presidencial, él lo desplazó y llegó, improvisó a Gonzalo Castillo por encima de esos compañeros. No dudamos jamás que el tiro que se dio Reinaldo Pared Pérez tuvo mucho que ver con ese desplazamiento, ese desplante que se le hizo a él siendo candidato a la presidencia en su condición de secretario general del partido y fue violentado por la decisión de Danilo Medina de colocar a Gonzalo Castillo como su candidato. Esto dice que el expresidente Danilo Medina se inscribe dentro de lo que nosotros denominamos el mesianismo. Él entendía que tenía que ser el presidente. Y si no era él, le importaba lo que ocurriera, pero él se imponía, porque lo importante era imponerse. Con esa actitud no se puede pensar en volver al poder, hay que cambiar esa actitud y vamos a explicar cómo cambiar. El caso del doctor Leonel Fernández, de igual manera, 3 veces presidente, se notó que la lucha era entre él y Danilo por continuar en la presidencia de la República. Vamos a suponer que el doctor Leonel Fernández entendiera que tenía que sustituirse a Danilo Medina, pero que él iba a apoyar a uno de los que venían terciando, o a él. Como a él no lo aceptaron, él tenía que imponerlo también, imponerse, y se impuso, y fue candidato. Pero debe de cesar ahora debe de buscar la manera de fortalecer el partido. Fundó la Fuerza del Pueblo, vamos a fortalecer la Fuerza del Pueblo institucionalmente. Vamos a trabajar por la democracia interna, transparencia. Vamos a trabajar por el desarrollo del liderazgo interno, no solamente a la presidencia, sino también a la senaduría, a las diputaciones, a las alcaldías. Vamos a trabajar para que surjan elementos de la base dentro de la estructura del partido que hayan acumulado méritos para poder ser candidatos y no crear candidatos para una élite interna dentro del partido para, si gana la presidencia, poder tener un andamiaje de contubernio, que es lo que se ha venido haciendo en estos momentos. Ni él ni Danilo deben hacer la lucha por volver al poder ahora. Ellos tienen que fortalecer el partido, igualmente Danilo. Danilo tiene que recoger la mística del PLD antiguo, antes del 1996. Porque ambos saben que a partir de 1996, el PLD trazó una línea de borrar al PLD del pasado y darle a un PLD nuevo la oportunidad, porque hasta se sustituyeron los trabajos de educación al interno del partido. Eso hay que recobrarlo y reconocer que ellos fueron engañados por la oligarquía dominicana en el 1996. El PLD fue al poder. Al llegar al poder, el PLD entonces, ¿qué hizo? El PLD salvó a la oligarquía que se había cobijado por la imagen de Joaquín Balaguer para no ser perseguida por el PRD si el PRD ganaba. El Partido Reformista se protegió 2 veces grandemente. Se protegió en el año de 1978 cuando le quitó 4 senadores a don Antonio Guzmán al PRD, porque los senadores eran que nombraban a los jueces. Y si el PRD nombraba a los jueces y nombraba también a los fiscales, los reformistas iban a salir todos condenados
por corrupción y crimen. Eso fue en el 78. Pues en el 1976 todavía Balaguer entendía que tenía que salvar su pellejo y utilizó al PLD, una alianza en una segunda vuelta para derrocar a Peña Gómez. Nosotros publicamos el 24 de abril de 1996 un documento en el periódico Diario Libre donde hablamos de la importancia para la democracia de la unidad PRD-PLD. Se lo vamos a poner en pantalla para que lo lean. Desde ese tiempo estamos luchando por el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana. Entonces repetimos al doctor Leonel Fernández, persona que admiramos bastante, porque de la pobreza surge como un intelectual a lo interno del PLD y puede ocupar la posición del presidente de la República. Igualmente Danilo, nacido en un campo de San Juan, personas meritorias por su ascenso, pero tienen que frenar ya la insatisfacción que tienen. Deben de estar satisfechos con haber sido presidente 3 veces y 2 veces. Y la mayor satisfacción de ellos es recomponer la estructura interna de sus 2 partidos para que se fortalezcan y entonces la institucionalidad que demuestren tener lo catapulten para volver al poder, que debe de ser, porque no hay tiempo, para el 2028. Para el 2024 no hay tiempo, pero para el 2028 sí habría tiempo. La democracia se fortalecería, porque ahora si ellos continúan, aunque se unifiquen, ni tienen la estructura partidaria para hacerle frente a la continuidad del fortalecimiento de la democracia por la lucha que se está llevando ahora en contra de la corrupción. No tienen condiciones para eso porque se está luchando contra muchos de ellos. Al estar luchando contra muchos de ellos, si ellos se unifican, va a arreciar la lucha contra ellos en materia de la corrupción y no van a poder pasar porque el pueblo dominicano se ha identificado mucho con la lucha contra la corrupción. La República Dominicana ve que sin lucha contra la corrupción no hay democracia fuerte, no hay institucionalidad. Entonces este gobierno está haciendo ese trabajo ahora. Nosotros entendemos, y la práctica lo va a demostrar, que aunque se unan las fuerzas del pueblo y se una el PLD, difícilmente le podrán ganar a este partido que está en el poder, al PRM, porque el PRM ha hecho el mayor atrevimiento en favor de la democracia, que es la lucha contra la corrupción, y tienen que ahondar eso. No pueden flaquear. El PRM no puede caer en corrupción. Y si el PRM se pone a formar frentes reeleccionistas ahora, como hemos planteado, va a tener que hacer uso de la corrupción para buscar el dinero y no va a poder ganarle a todo el dinero acumulado que tiene el PLD y la Fuerza del Pueblo juntos. No le va a poder ganar, porque fueron 20 años de gobierno acumulando riquezas para continuar en el poder. Y por una coyuntura que ya conocemos, no ganó el PLD. Entonces, el PRM tiene que fajarse en favor de la democracia. Todo lo que estamos diciendo es en favor de la democracia. Y vamos a concluir recordándole al país que así como Leonel Fernández llegó para defender en el 1996 la oligarquía reformista, así ha llegado Luis Abinader ahora a defender también la oligarquía y la burguesía del país, que iba a ser apabullada por el PLD con la acumulación de recursos que tenía. Iban a continuar en el poder y los privilegios del poder iban a seguir sobre una pequeña burguesía insaciable. Entonces la oligarquía se iba a ver desplazada. Al surgir Luis Abinader y manejar la lucha contra la corrupción, frena esa oligarquía insaciable. Y es una lucha que se va a mantener. Veámoslo por ese lado. Son poderes económicos y sociales que están por encima de los poderes políticos. El PLD entonces fortaleció su pequeña burguesía en contra de la oligarquía. Entonces ahora Luis Abinader va a defender esa oligarquía, esa burguesía, para que no vuelva de nuevo una pequeña burguesía voraz a tratar de, mediante la corrupción, continuar en el poder. Lo que esto indica es que se va a dar una lucha fuerte por el fortalecimiento de la institucionalidad, donde quepamos todos. Porque la situación es que si la corrupción se evita,
si los mecanismos legales que hay contra la corrupción se activan, oligarquía, burguesía, pequeña burguesía, clase obrera, todos los sectores del país podremos convivir, pero es sobre la imposición o la gran superación del medalaganarismo político por el respeto a la Constitución y la ley. No es que de manera medalaganaria se gobierne, no. Es que se gobierne en función del mandato de la Constitución. Se lleven a cabo las normas. Y si la ley se aplica, todos los sectores podemos vivir tranquilos en el país y podemos desarrollar y podremos pasar de una clase a otra. Podemos tener entonces la movilidad social que se habla, pero en el marco de hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que lo dejamos hasta el lunes 24. Vamos a enviar el mensaje que nosotros también entendemos muy importante. Ya le hablamos de que el mesianismo no debe continuar. Ya hablamos de que el comité político debe de trabajar en función de llegar a un acuerdo para las delaciones premiadas con el Ministerio Público para atenuar las penas y tener la posibilidad de que todos se incorporen a su política interna para democratizar y transparentar el partido y ganarse de nuevo el favor del pueblo. Esas cosas se pueden lograr. Así que el lunes vamos a concluir trabajando estos temas, dándole una conclusión, repetimos, y sobre todo hablando de la vida de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, a quien le estamos dedicando todos estos comentarios en favor del fortalecimiento de la democracia en República Dominicana. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer